No sé si la última vez que charlé con él ya estábamos en esta situación, ¿viste? Son todos eufemismos. ¿En qué situación, Bolú? En esta que estamos ahora y que estamos a punto de tener un nuevo gobierno y que, bueno, tenemos que aceptar, porque si jugamos a la democracia y decimos que la democracia, con la democracia se cura, se alimenta, se educa, bueno, pues vamos con la democracia y si la mayoría lo votó, listo, viejo, a joderse, hermano. No sé qué pensará él. ¿Estás por allí, estimado? Aquí estoy, Ay, Quique, ¿cómo bueno. estás? Daniel Feierstein con nosotros. Bueno, nada, para saber en qué andás con tu cabezota por estos días. Mira, te diría preocupado, Mm, no porque no fuera un proceso del que de hecho hemos hablado sí. en muchos otros programas, que yo veía venir, esto de lo que yo considero que es expresión de un profundo triunfo cultural de la derecha, ¿no? Esto Ajá, que es paradójico que ellos mismos lo plantean y nosotros nos cuesta verlo cuando plantean esta idea de la batalla cultural, sí. que creo que hace años que se está librando y Mm, donde hay una cantidad de triunfos significativos, pero digamos que es un golpe que esos triunfos se expresen en un nuevo presidente con la contundencia además, ¿no? Que claro, ha llegado claro. porque no es que Mm, ganó por un voto o sí, dos, sí, 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 ¿no? Esto sí. ha sido 11 puntos de diferencia que marca una hegemonía muy significativa, Ujú. y que me parece que es esto, por un lado, la necesidad de revisar muchas cosas de las que hemos venido hablando, esto es, de qué está hecho ese triunfo en la batalla cultural para Claro, poder porque plantearse revertirlo, podés ¿no? hablar de un triunfo de ellos o de un fracaso nuestro también, ¿no? Exactamente, Ah, por sí, eso digo, porque sí, es todo, sí. avance en una batalla cultural siempre involucra a los distintos actores que juegan. Eso es. Entonces, Sí. hay una cantidad de cosas, una cantidad de planteos que efectivamente se deben haber hecho bien por parte de esta nueva derecha que yo califico como neofascista, que se califica a sí misma como libertaria, Sí. pero también es obvio que se monta en muchas cosas que el amplio campo, llamémoslo del progresismo, de lo Am, nacional y popular, ha hecho mal, digamos, ¿no? Y por eso ujú. digo que va más allá de tal o cual gobierno. Me parece que hay cuestiones que son muy de fondo y esto queda muy claro en los estudios de opinión, en los focus group, en los análisis políticos. Queda muy claro que no es una cuestión meramente coyuntural y que en ese Ujú. sentido incluso es distinto al triunfo de Macri en 2015, Sí. sino que hay un nivel importante de acuerdo con muchos de los planteos de estas nuevas derechas, ¿no? Claro, bueno, pero No hay, a no hay ver, un engaño en es ese sentido que sí fue distinto en el sí, 2015, es ¿no? cierto que tenemos la tendencia ahora, o la sana tendencia, de entrar en un proceso de autocrítica. Pero también deberíamos analizar qué cosas hicieron para tener éxito. ¿Qué cosas se Ujú. hicieron a través de los medios de comunicación, a través del vaciamiento educativo, si vos querés, o cultural? Porque, digamos, de alguna manera tenemos que entender que ese proceso nos puede servir en el futuro para tener un nuevo éxito. Es decir, ¿cuáles fueron las llaves que utilizó esa derecha a la cual haces alusión para llegar a la gente y tener 11 puntos de diferencia y poder ganar una elección? Mira, yo creo que hay varios elementos, es interesante algunos que mencionas. Hay uno, que es un poco el que estábamos hablando inicialmente, que es saber explotar Sí, los malestares ajá, existentes y saber explotar los problemas propios, los problemas de los últimos gobiernos o los sí. problemas de ese campo progresista en un sentido amplio. Hay un segundo elemento, vos lo mencionabas recién, que para mí tiene mucha importancia, pero que atraviesa, te diría, el conjunto de las experiencias políticas a partir de la dictadura, Mm, que es la destrucción
gradual y creciente del sistema educativo en todos sus niveles, Ajá, quizás con la subsistencia un poquito del nivel universitario hasta sí, ahí. sí. ¿Y por qué juega esto? Porque el sistema educativo implica la posibilidad de tener herramientas de abstracción, de análisis de la realidad, de posicionamiento crítico. Cuando ese sistema va siendo vaciado, degradado, Mm, destruido, te ujú, arranca al conjunto de la población, le arranca herramientas. Y esto me parece que jugó en que hay una cantidad de consignas de esta nueva derecha muy efectistas, muy de corto plazo, muy que requieren esto, no apelar demasiado a la capacidad de abstracción o de claro, análisis, pero si claro. esa capacidad ha sido destruida, Ujú, bueno, puede pasar más fácil estas iniciativas. Y digo, ahí hay una responsabilidad porque esa destrucción no se llevó a cabo solo con gobiernos de derecha, esto es, se llevó a cabo en la dictadura, se llevó a cabo en el menemismo, pero también se llevó a cabo en los 80 con Alfonsín y sí, también continuó sí. en todos los años de gobierno kirchnerista. Esto es, no hubo ninguna apuesta a Ajá, recuperar y mira. revalorizar el espacio educativo. Entonces me parece que ahí hay un elemento porque se vincula con el otro que mencionabas, que es el de los medios o la concentración mediática, Sí. la instigación a través de los Mm, medios de toda una mirada en clave esto de irradiación capilar del odio, en clave de sí, sí, grieta, sí. pero que se monta sobre esto que planteábamos del sistema educativo, porque uno puede tener una visión crítica y de hecho en general Ujú. se tiene ante los medios, pero para esa visión crítica se requieren herramientas que entre otros brinda el sistema educativo. Claro, pero a ver, los sistemas educativos cuando se modifican, cuando se toquetean para cualquier lado, lleva mucho tiempo y muchos años tener algún tipo de éxito, ya sea desde la derecha, desde la izquierda o desde donde fuere. Tuvimos gobiernos de diferentes tonalidades y colores. ¿Por qué nadie se ocupó? Es tan difícil entender que uno de los mecanismos fundamentales para ganar la confianza de determinado sector es vaciándole el melón. Digamos, no es muy complicado. Pero sin embargo nadie lo abordó y por eso digo, no es solamente una cuestión de sistemas, de Sí. modalidades, de formas pedagógicas, que eso se intentaron algunas cosas, Mm, sino una cuestión muy básica, pero muy. muy de fondo, Sí. que es presupuestaria. Esto es, Ah, si vos tenés que el salario docente desde la dictadura hasta hoy, no ha variado eso, sí, es sí, uno de los salarios más bajos de la economía argentina sí. y que solo disputa con el trabajo doméstico, Mm, vos lo que vas a tener es una creciente abandono de esa posibilidad de salida ok, laboral ok. por una cantidad enorme de fracciones, Ujú, salvo algunos que tengan un interés que de hecho los hay y es muy valioso, un interés vocacional muy profundo que dice yo quiero hacer esto aunque me muera de hambre, mm, pero además implica con la cuestión del doble turno, con la cuestión de la transformación de las condiciones de trabajo, con la sí, cuestión de la escuela transformada en lugar de asistencia de los pibes, de mm, alimentación, digo, claro. otras funciones que ha dejado de brindar otras áreas del Estado o el deterioro de la situación económica, Mm, genera que empiece a dejar de cumplir su rol fundamental, que es claro, este rol de claro. otorgar un capital cultural, de Sí. otorgar la posibilidad de pensamiento crítico. Entonces digo, una cuestión muy de base que no pasa ya por tal o cual modelo educativo, que igual Mm, se puede discutir, sino por quiénes son tus docentes y en qué situación están en la escala social. Y claro, esto porque en los gobiernos de derecha era sí, como descartado y en los sí. gobiernos más progresistas era siempre dejado para otro momento. Ahora no se puede, ya veremos cuándo, Claro, digamos. porque digamos que podemos convenir que el vaciamiento cultural y educativo le viene muy bien a toda la clase política, sea del color que fuere, entonces. Y de alguna manera podríamos decir que sí, porque Claro, las manipulaciones no son solamente las manipulaciones que a nosotros no nos gustan, sino claro, que sí, incluso uno sí, podría decir, muy bien, aún las manipulaciones que nos gustan un poco más, con perfecto. una población más crítica Sí, serían más difíciles, sí. digamos, ¿no? Sí.
Ahora, ¿qué expectativa te imaginás para una resistencia? ¿Qué expectativa te imaginás para una oposición? ¿Habrá una oposición o seguirá todo partido en mil pedazos y no podremos ponernos de acuerdo para hacer Yo oposición? creo, Ahora el laburo es ser oposición. yo creo que el proceso de reconstrucción va a ser de abajo hacia arriba y va Ajá, a llevar tiempo. sí. ¿Sí? En el sentido de esto, de que hay un profundo triunfo cultural, Sí. que hay un desarme muy fuerte de esas distintas fuerzas que hoy podrían quedar en la oposición, Ujú. que hay una necesidad de recambio de cuadros políticos, que hay como mucho cansancio de una cantidad de figuras que han circulado los últimos 20, 30 años. Sí, claro. Y entonces me parece que hay una necesidad de esto, de que van a venir años difíciles, años duros, y con una sociedad muy fragmentada, y creo que se va a requerir un proceso, por un lado, de repliegue para poder hacer este Mm, análisis y esta posibilidad de crítica, y por otro lado, de rearticulación de la posibilidad de resistencia, pero me parece que va a ser en una clave de mediano plazo. Esto es que va a haber claro. que ir rearmando Sí. sectores sociales y políticos desde Ujú. abajo que Sí. además puedan interpelar a toda la población que hoy está confiando en este nuevo presidente Sí. cuando se encuentre con algunas consecuencias muy duras en su propia vida de las Mm, medidas de shock que se van a tomar. Pero digo, todo ese proceso tiene que ocurrir, no se puede adelantar. Esto es, nadie va a estar mal antes de que se tomen las medidas y lo correcto. afecten. Sí. Entonces, como que Sí. bueno, hay que comenzar Ujú. a tener un proceso de cierta paciencia y de una reconstrucción lenta de todo un movimiento de oposición. Sí, salvo que se arme un gran quilombo en algún momento, ¿no? Porque, a ver, nos guste o no, la asistencia del Estado a una porción muy grande de gente muy pobre en este país va a cesar porque se requiere el famoso fiscal, etcétera. Pero, digo, esto va a generar una reacción física concretamente, no solo del polo obrero, que va a cortar una calle y entonces la Bullrich va a empezar a lucirse con la represión totalmente justificada, ¿no? Y tendremos sangre en la calle. Esto es lo que yo me estoy imaginando, pero también me imagino la dificultad que vamos a tener si no logramos armar una oposición medianamente orgánica. Sí, lo que pasa es que yo veo aquí que el ataque va a ir más hacia otros sectores, o sea, tengo mis dudas si el primer ataque va a ser a los sectores Ah, más ah, desprotegidos, que sí, es esto que vos decís, los que mm, están viviendo de un plan social, que sí, podría ser una posibilidad y que habría que ver, pero creo que va a haber un fuerte ataque a todo un conjunto de sectores medio bajos, mm, por un lado en todo lo que es la estructura del empleo público, ahí está, y sí. por otro lado en lo que es la afectación a los sectores medio bajos producto de la aceleración inflacionaria y la continuidad de la destrucción salarial. Entonces, esta afectación va a afectar a sectores que están muy desmovilizados Ujú, y que no tienen la gimnasia, podríamos decir, de los movimientos sociales, mm, sea en el salir a la calle o en la claro, propia interpelación al sí, aparato estatal. Y sí. por eso digo que va a llevar cierto tiempo que Mm, puedan organizarse estos sectores una vez afectados para ver cómo confrontar con estas consecuencias que, por lo menos por las declaraciones que uno escucha, estamos como en un gran sí, sí, momento sí, de sí, sí, sí. especulación, digamos, Claro. pero las declaraciones que uno va escuchando es que Am, como que el primer shock estaría más bien, digo, estas declaraciones sobre la privatización o cierre de los medios públicos de comunicación claro, claro. o la Ujú, privatización de determinadas empresas públicas o la sí. decisión de que la estructura del aparato público estatal sea muy podríamos decir, muy minimizada y que por lo tanto Ujú, queden miles de personas en la calle. sí. Me parece que este es el sector de primer, Claro, el claro. que primero va a sufrir las Sí, consecuencias, sí, sí. más que sumar a esto a los Mm, beneficiarios de planes sociales, que sí. digamos que el gobierno lo podría hacer también, pero no sé si
tendrá tan poca inteligencia de Claro, muy ponerse bien, el muy primer bien, mes a muy toda bien, la sociedad en contra, muy bien, sino que muy veo bien, como muy una bien. cuestión más gradual, ¿no? Por fin, y por último, y te dejo en paz, en líneas generales siempre estamos necesitando líderes, y yo sigo pensando en esta oposición fragmentada y que tampoco hay ningún líder a la vista. ¿Es así o vos ves a alguien? Yo por eso te digo, Quique, que lo veo más de abajo hacia arriba, Ah, ok, ok. que creo que de la propia configuración de esos Sí, movimientos saldrán viejos o probablemente nuevos líderes muy bien. en todo ese proceso. Sí, Mm, quizás uno puede plantear que uno de los pocas figuras de la oposición que ha quedado con algún nivel de integridad y además de originalidad sería Axel Kicillof por ah, dos o tres cosas, no solo porque ha ganado la provincia de Buenos Aires, sino también porque ha sido de los pocos que planteaban esta necesidad de no tocar la canción que sabemos todos, ¿no? eso La es. necesidad de empezar a Mm, pensar sí, otros modos de interpelación. Yo creo que ahí hay un gesto de lucidez, pero es muy temprano para decir si es claro. Axel quien va a cobrar un rol o si serán otros. Me parece que es algo que se va a ir construyendo con cierto tiempo y que probablemente nos sorprenda en el Mm, sentido de que sí. implique que Mm. una nueva generación o gente que quizás no estaba acostumbrada al ejercicio político tenga que verse obligada, producto de su afectación directa, a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Te mando abrazo grande y como siempre el agradecimiento por un lado y el agrado de charlar un ratito con vos. Igualmente, Quique, un abrazo fuerte. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Y dónde vas a escuchar a Feierstein? Lo escuchaste en el desconcierto.